sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El surgimiento de una nación se dio con esta declaración, pero estas palabras en verdad se trasladaron a la realidad. El origen de una potencia. Consecuencias económicas y sociales de la independencia de las 13 colonias. Las 13 colonias demostraron un gran desarrollo poblacional y económico, ya que para 1760 ya representaban un tercio de la economía británica. Además se formó una sociedad mixta y diferente, con gran aumento poblacional, que para 1776 ya tenían una población de 2.5 millones de habitantes, cuando en 1700 solo contaban con 250.000 habitantes. También se incrementó la producción agrícola, y durante el siglo XVIII llegaron más de 500.000 esclavos africanos, a las colonias del sur, principalmente. En adición, llegaron ingleses, escoceses, alemanes, franceses, irlandeses, entre otros. Al mismo tiempo que la economía crecía, las desigualdades también lo hacían, los comerciantes se hicieron más ricos mientras los demás se rezagaban. Además, los problemas por las tierras se incrementaron y se formaron protestas sociales por campesinos como el Movimiento Regulador, el cual logró juntar a más de 2.000 campesinos, protestando en contra del sistema de impuestos y de los comerciantes. A pesar de ser disipado este movimiento, a partir de ese momento los movimientos continuarían y poco a poco surgió una ideología desafiante de la élite, cuestionando la distribución de las propiedades y pidiendo mayor participación política. Los conflictos internacionales británicos eran alrededor de las 13 colonias norteamericanas, y les representaron altos gastos, por lo que necesitaban buscar formas de obtener más recursos. Se aplicaron reformas aduaneras y posteriormente nuevos impuestos en las colonias, creando la ley del azúcar, ley del timbre, ley de acuartelamiento, entre otras, las cuales provocaron más protestas. Para 1772, además de las constantes protestas, se vivía una crisis económica que hizo que la idea de independizarse se empezara a considerar como solución a los problemas económicos. Se comenzaron a realizar daños y apropiaciones a las embarcaciones y las mercancías provenientes de Gran Bretaña, principalmente en Boston. Posteriormente se unieron las demás colonias a movimientos en contra de leyes coercitivas aplicadas en Massachusetts. Para 1775 ya se tenía clara la intención de independizarse, y el 23 de agosto de 1775, Jorge III proclamó a las colonias en rebelión. Fue publicado el Common Sense, el primer escrito donde se expresaba que la lucha era para lograr la independencia. Para junio de 1776, el Congreso encargó a un grupo la redacción de la Declaración de Independencia. El grupo fue conformado por Benjamin Franklin, John Adams, Robert Livingston, Roger Sherman y Thomas Jefferson, quien fue el encargado de su redacción. El 4 de julio de 1776, fue publicada la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. A partir de ese momento, ya como una nación independiente, se comenzaron a formular constituciones, además de que siguió la lucha por sacar a los ingleses de su territorio. Tras la victoria en Saratoga, la confianza en la derrota de Inglaterra aumentó y países como Francia y España le dieron su apoyo a Estados Unidos, mientras los británicos tenían conflictos con Holanda. Finalmente, se firmó un tratado de paz entre Estados Unidos y Gran Bretaña en 1783. Así nació una nación, con una guerra larga y sangrienta ante la mayor potencia mundial, bajo la influencia de la Ilustración y del capitalismo, en un continente aún colonizado. Pero aún les esperaba pasar por el proceso de consolidación como nación independiente.
La sociedad se transformó después de la guerra. Las tierras de los indios fueron invadidas, algunos esclavos fueron liberados, principalmente en el norte, y migraron a Canadá o al Caribe. Algunos solamente se concentraron en las ciudades, pero la mayoría de ellos eran libres pero pobres, debido a las barreras raciales. Las mujeres tuvieron un papel importante en la guerra, y después pudieron laborar debido a la falta de mano de obra, pero al mismo tiempo que avanzaba el capitalismo, su papel se vio delegado a tareas domésticas. A pesar de que los estados redactaron y publicaron sus constituciones en un periodo de tiempo de 1777 a 1779, hubo mayores complicaciones al no haber un gobierno nacional establecido y al realizar la Constitución Federal. Ya que había estados federalistas y antifederalistas, pero estas complicaciones se vieron resueltas. Se aprobó la Constitución aunque muchos estados pusieron la condición de la publicación de la Declaración de Derechos, la cual se dio en 1789, y especificaba enmiendas que garantizaban la libertad de expresión, de prensa, de religión, el derecho al pueblo de defenderse y de portar armas, entre otras cosas. Se aprobó la Constitución Federal, la cual establecía una república, con un gobierno federal, aunque aún con mucha autonomía de los estados. Se proclamaría un presidente con un periodo de 4 años, con posibilidad de reelección. El 30 de abril de 1789, George Washington se convirtió en el primer presidente en la historia de Estados Unidos, fue elegido por unanimidad y a John Adams como su vicepresidente, y eligió a Thomas Jefferson como su secretario de Estado, y a Alexander Hamilton como su secretario de Tesoro. Este último, implementó una serie de reformas fiscales y monetarias. Se creó el Banco Nacional en 1790, se atrajo inversión. Y se aprovechó la guerra entre Francia e Inglaterra en 1793 para tomar más relevancia en el comercio internacional. Pero también se dio una confrontación de ideologías, y se dividieron en federalistas, quienes apoyaban el mantenerse neutros en el conflicto francés, y los republicanos que apoyaban a la política francesa. Después de represiones a protestas por la creación de impuestos y de problemas con Gran Bretaña, George Washington anunció que no se reelegiría por tercera vez, con una carta de despedida resaltando e inspirando a la unidad nacional. Su sucesor sería John Adams, quien le ganó unas elecciones muy cerradas a Thomas Jefferson. Su mandato se vio marcado por conflictos con Francia y una guerra no anunciada oficialmente, y un trato que finalizó el de 1778. Los republicanos seguían inconformes con el gobierno de Adams, y para las siguientes elecciones volvían a postularse Adams y Jefferson, pero esta vez con el resultado favorable para Thomas Jefferson, quien se caracterizó por su personalidad sobria y un discurso de unidad, intentando conseguir más apoyo para los republicanos. Durante su gobierno redujo el presupuesto del ejército y la marina, eliminó el impuesto al whisky, y adquirió el territorio de Luisiana en 1803, lo cual benefició en el acceso a tierra y al deseo de explorar los territorios del oeste. Posteriormente, en su segundo mandato, se enfrentó a los problemas en el comercio debido a la guerra entre Francia e Inglaterra, y en su intento de mejorar la situación detuvo la importación y exportación de mercancía a esas dos naciones, hecho que fracasó perjudicando a la economía estadounidense. El gobierno siguiente, de James Madison, se enfrentó a una guerra en contra de Inglaterra en 1812, por malas relaciones comerciales, con grandes victorias comandadas por el general Andrew Jackson. Además, la guerra benefició a la sociedad estadounidense, ya que después de tiempos de desunión política, parecía que la victoria resultó en una mayor unión entre la población, que al parecer, mientras no se tomaran los temas de esclavitud que desataban un debate, podría permanecerse en unión, aunque no se iba a poder omitir ese tema durante mucho tiempo. Otro de los aspectos relevantes del desarrollo estadounidense es la expansión territorial,
desde la compra de Luisiana, la cesión de Florida y de Oregón en 1819. Pero la ambición y la visión estaba en el territorio del sur. En 1821 México se convirtió en una nación independiente, y hubo una gran cantidad de migrantes estadounidenses en Texas y California. El gobierno mexicano veía a Estados Unidos como una amenaza en las regiones del norte. Para 1835, la población estadounidense en Texas ya triplicaba a la mexicana, cosa que preocupó al gobierno mexicano, y después de inconformidades con el gobierno mexicano, Texas declaró su independencia. Tras la guerra los tejanos resultaron victoriosos y México consideró que Estados Unidos intervino en la guerra. Esto creó tensión entre ambos países, y la posterior incorporación de Texas a Estados Unidos. El presidente James Polk intentó comprar California y Nuevo México por $30 millones, pero el gobierno mexicano se negó. Así que en 1846, Estados Unidos le declaró la guerra a México, pero no estaba preparado para una guerra. Después de 2 años de guerra, el Tratado Guadalupe Hidalgo declarando que se cedía el territorio mexicano de California, Nevada, Arizona, Texas. La historia estadounidense está llena de contrastes, un país que nace con los valores de libertad, pero no elimina la esclavitud, exponiendo su democracia pero invadiendo países. El desarrollo se dio con trabajo, pero también con abusos.